A ver, Buenos días, Bruno. Sí, estoy por acá, estoy muy atento. Estaba escuchando ya la parte final de la entrevista con Arnold. sí, 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 bueno, pero ¿te llegaron los aplausos o no te llegaron los aplausos? Fuerte los Sí, aplausos estaba para escuchando tal. Hugo Fabián Gómez, conductor de radio y de televisión de la ciudad de Caguazú, periodista, sabe mucho. Y el tema de con Hugo va a ser rápidamente, porque corren los minutos acá. A ver, el tema, chao, 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 chao. El tema va a ser la cumbre del Mercosur en Buenos Aires. A ver, ¿qué podés contarnos de cómo fue eso? ¿Se sacó algo positivo? ¿Paraguay está siendo tenido en cuenta o pasa desapercibido? ¿Cuál es la visión que vos tenés, querido Hugo, de esto que pasó ahora en Buenos Aires, la reunión 66 de la cumbre de presidentes del Mercosur? Adelante. Bueno, lo más destacable, digo yo, considero, es este acuerdo que se firmó con varios países europeos que no están dentro de la Unión Europea, pero que sí representan, según estimaciones, aproximadamente un mercado de 4.3 trillones de dólares, lo cual es una cifra enorme. Si es que las cosas salen convenientemente para todos los países, porque hay que entender que por lo general el Mercosur le funciona perfectamente a Argentina y a Brasil, pero al resto poco o nada. Si es que esto sale, yo creo que va a ser un mercado interesante para los productos paraguayos. Hay que entender que Paraguay produce alimentos para 100 millones de personas. Entonces considero yo de que podría ser una puerta interesante si es que las cosas salen como en el papel lo carga todo. Uno puede escribir, planear mil cosas en un papel, pero que eso se ejecute realmente es otra cosa. Pero sí me pareció interesante este acuerdo que el Mercosur firmó con estos países. Tengo entendido que son Noruega, Finlandia, Liechtenstein y otro país más que no recuerdo, Finlandia creo, que son estos países que son importantísimos, un PIB enorme, gigantesco. Entonces considero que es lo más destacable. La reunión de Lula con Santiago Peña, donde hablaron sobre este tema del espionaje y todo eso, Mm, no sé, me pareció, ¿qué es lo que tanto nosotros nos vamos a espiar entre nosotros? Esa es la gran pregunta que me voy a hacer, ¿verdad? O sea, no estamos hablando de la Guerra Fría, de Estados Unidos con la Unión Soviética, la KGB y todo eso. O sea, más de lo que, no sé, el precio que nosotros queríamos para este acuerdo del anexo C y todo eso, más que eso, que es lo que tanto escándalo por el espionaje entre dos países subdesarrollados como los nuestros, ¿verdad? Aparte de eso, yo creo que lo más destacable es este acuerdo comercial. Fuera de eso, me parece que también se pudo haber hecho eso por Zoom, sin necesidad de que nadie viaje y gaste miles de dólares para ir a reuniones que al fin y al cabo poco o nada le favorecen a los países que integran este bloque sudamericano. Muy interesante lo que estás aportando en ese aspecto de la movilidad, donde se gastan millones, porque el resultado sigue siendo exactamente el mismo. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, aceptó ayer una invitación de su homólogo paraguayo Santiago Peña para visitar el país vecino, informó el gobierno brasileño en un comunicado. O sea que lo invitó Santiago a que llegue de vuelta aquí a Asunción Lula da Silva. Las dos naciones latinoamericanas se comprometieron a reanudar la revisión del anexo C del Tratado de la Central Hidroeléctrica de Itaipú. Según el comunicado, la central hidroeléctrica es un emprendimiento binacional entre Brasil y Paraguay. ¿Qué sabes de este tema, acerca de este tema específico y de esto del anexo C? ¿Sabes algo más auspicioso, más interesante? Porque son titulares todos los que aparecen respecto a esto del anexo C y compañía, pero no hay nada en profundidad, querido Hugo Fabián Gómez. ¿Podés aportar algo al respecto o no? Mira, yo creo que hay una enorme nebulosa en torno a todo este tema de estos acuerdos. Si bien el Paraguay hay que reconocer
nosotros todavía no tenemos la infraestructura suficiente como para hablar de una autonomía energética. El gobierno de Mario Abdo Benítez, por ejemplo, se embanderó diciendo de que se había invertido lo suficiente como para hoy ser dueños de la totalidad de nuestra energía. Eso llevándolo a la vida cotidiana lo veo, digámosle, muy difícil todavía. La ANDE, que es el monopolio energético que tenemos, yo coincido, por ejemplo, con un invitado tuyo, lo vi varias veces por ahí, con el doctor Víctor Pavón, por ejemplo, que él sugiere que se debería de desmonopolizar la oferta de la electricidad, de modo a que pueda haber una más amplitud de mercado y las tarifas y el servicio pueda mejorar. Coincido plenamente. Considero que fuera de eso hay mucho hermetismo en torno a este negociado. Paraguay yo lo veo con un equipo más de políticos representando a la nación, con la contrapartida del equipo brasilero, que lo veo con un equipo técnico de ingenieros, gente especializada en el tema, que está cada uno peleando por su puchero, como se dice comúnmente, ¿verdad? El Paraguay yo lo veo más bien reacio digámosle, con una tendencia nacionalista. Más bien yo lo veo con una actitud más comercial, buscando sacar réditos. El Paraguay está sumido en corrupción, entonces yo veo muchas dudas en torno a la negociación del anexo C. Por su parte, Brasil lo veo mucho más interesado, con mucha más infraestructura para poder incluso sacarle más partido a este negociado. Vamos a ver en qué termina. Esperemos de que esto realmente le pueda beneficiar al Paraguay. Hoy vemos de que la deuda de Paraguay en Itaipú ya terminó. Supuestamente esos recursos debieron de haber sido redireccionados hacia el pueblo paraguayo. Tampoco lo estamos viendo, la ciudadanía no lo está sintiendo. De hecho, eso justamente estaba viendo el informe presidencial en materia económica, y la macroeconomía en Paraguay siempre fue alentadora. Ahora, de que ahí el paraguayo común lo sienta en el bolsillo es totalmente otra realidad. Yo creo que esa es la materia pendiente. Entonces el anexo C yo lo veo con mucho hermetismo, lo veo sin mucha luz sobre el tema. Hay muchas dudas de que si realmente esta negociación le va a convenir o no a la República del Paraguay. Bueno, no gotea nada para el pueblo, ¿verdad? Claro. Esa macroeconomía está muy bien, pero el pueblo está sediento de que algo le llegue, y eso justamente no le llega. El Mercosur confía en firmar este semestre el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. El Mercosur reiteró que confía en firmar antes de que finalice este año el famoso Tratado de Libre Comercio, TLC, con la Unión Europea, para iniciar después el proceso de ratificación parlamentaria. Santiago Peña dijo no estar satisfecho, entre comillas, pero confía en que con Lula se avanzará hacia la firma y que Brasil tiene todo el apoyo de Paraguay. Bueno, y hay otro tema que viene de Ciudad del Este, no tiene nada que ver con esto. Es un tema que cala hondo porque un brasileño hirió a una mujer y luego se dispara en la boca en Ciudad del Este. ¿Vos sabés algo de este tema, de este caso, querido Hugo Fabián Gómez? ¿Sabés algo al respecto? Sí, ayer estaba viendo las informaciones de este ciudadano brasilero que aparentemente estaba encolerizado, estaba ya bastante frustrado por una gestión que no le estaba saliendo. Las primeras informaciones no revelaban el hecho de que él también disparó hacia el consulado. Ayer las informaciones preliminares decían de que él recibió una negativa ante una documentación, y fruto de eso dejó una carta y terminó suicidándose frente al consulado. Pero estaba viendo imágenes donde él también dispara hacia el consulado, donde aparentemente también buscaba de alguna forma no solamente ir él solo, sino llevarse a alguien consigo en medio de esta frustración. Pero realmente un hecho bastante grave, bastante lamentable lo que se vivió en
en Alto Paraná el día de ayer. Estaba viendo algunas imágenes, pude leer parte de la carta que dejó escrita este ciudadano Casio Montenegro, y realmente lamentable. Más que eso no pude ver tampoco. Lo que sí estaba viendo es que él también disparó hacia el consulado para después quitarse la vida. O sea, se quitó la vida este señor, ¿verdad? Murió este señor. Sí, Un ciudadano brasileño disparó a una mujer y luego se autoinfligió un tiro en la boca. Imágenes hay ahí en pleno centro de Ciudad del Este, departamento del Alto Paraná. La afectada es asesora jurídica del consulado de Brasil en esa zona. Resultó víctima prima Felicia Benítez de Cantuni, de 78 años, conocida abogada, asesora jurídica del Consulado del Brasil, y la mujer presenta una herida en el brazo del lado izquierdo. El presunto autor del ataque es un hombre identificado como Casio Montenegro, de nacionalidad brasileña, quien presenta una herida en la cabeza, pero murió, me decís vos, Hugo Fabián, ¿verdad? claro, se disparó en la boca. Claro. Ahí en las imágenes se pueden ver claramente. Sí, se desconoce el nexo. Acá viene el momento, a ver, el momento en que se dispara, Qué bárbaro, qué locura. El presunto autor del ataque es un hombre identificado como Casio Montenegro, de nacionalidad brasileña. Bomberos voluntarios procedieron a auxiliar a las dos víctimas. Se desconoce el nexo entre la víctima y el victimario. Restos de sangre y un arma de fuego, un revólver calibre 357, quedaron frente a la entrada principal del Consulado del Brasil, en donde ocurrió el hecho, sobre la avenida Pampliega, detrás del predio municipal de Ciudad del Este. Y autoridades de seguridad de la región visitarán la triple frontera. No sé si sabes algo al respecto de esto que está preparándose tras el encuentro de alto nivel, la estrategia Triángulos, que se realizó en Buenos Aires, Argentina. Representantes de países de la región coordinaron acciones conjuntas para el combate al crimen organizado. Y el quinto encuentro de alto nivel, estrategia Triángulos, que se llevó a cabo en Buenos Aires, propone un diálogo entre autoridades regionales en la materia, quienes acordaron realizar una visita a la zona de la triple frontera antes de fin de año. Querido Hugo Fabián, a ver, y ya estamos prácticamente en los últimos meses del año, comenzó el séptimo mes, así que hay que apurar todas las cosas. ¿Qué sabes de Ciudad del Este? ¿Cómo está esa zona? ¿Cómo está la onda ahí en Ciudad del Este comercialmente? Y a nivel político también, porque es importante saber cómo se mueve la política por ahí. ¿Estás al tanto de algo, Hugo Fabián, respecto a eso? Sí, claro que sí. Ciudad del Este como epicentro comercial, el más importante del país, diría yo. Como siempre está con mucho movimiento comercialmente hablando. Ahora, políticamente hablando, estuve viendo de que el intendente de la municipalidad hoy está celebrando 20.000 afiliaciones. Va a ser una especie de concierto ahí al aire libre para toda la gente que quiera participar, celebrando los 20.000 nuevos afiliados al partido, al movimiento, yo creo. Fuera de eso, veo de que hay mucha fricción en Honor Colorado con respecto a las candidaturas. Lo mismo se da en la mayoría de los distritos. La línea de Honor Colorado es buscar la concordia, como le dicen ellos, candidatos de consenso para poder evitar las internas. En algunos lugares se está dando, en otros lo veo muy difícil. En Alto Paraná, en Ciudad del Este específicamente, se está dando la candidatura forzada, por así decirlo, de Vázquez, creo que así se menciona el apellido. González Vázquez. Sí, 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 señor. Y
y hay mucha fricción porque hay un rechazo hacia esa candidatura. Las internas pues presentan no solamente la oportunidad de que, como se dice comúnmente, de que tu caballú gane, sino también representa un importante movimiento económico dentro de los partidos. Las internas coloradas son muy sangrientas, entonces de ahí yo veo de que hay mucha fricción, mucho desgaste dentro de Honor Colorado en las filas del partido ahí en Ciudad del Este. Considero de que le va a costar muchísimo a cualquier candidato colorado poder ganarle o a Prieto o a un candidato que tenga la bendición de Miguel Prieto. Se ve bastante gastada la figura del coloradismo en esa zona. Ahora, no hay que ignorar de que el Partido Colorado, a pesar de los pesares, tiene la mayor estructura política y dirigencial del país. Entonces, no sería de sorprender que en algún momento pueda dar también una sorpresa en esa zona, pero lo veo difícil. Por el momento lo veo difícil. Miguel Prieto tiene plena credibilidad de la gente lo apoya, lo quiere, puede tener sus cuestionamientos. No digo de que sea una persona incorruptible, hay que ver lo que arroja la Contraloría sobre este tema de las intervenciones también en esa zona, pero por el momento tiene el cariño de la gente y eso es algo que no se puede comprar económicamente. Bueno, y vamos a Asunción rápidamente y nos estamos despidiendo, después entras otra vez y sellamos este apartado, querido Hugo Fabián Gómez, con la intervención en la municipalidad de Asunción, en este caso. Esta administración nueva, a través del interventor, recaudó más del doble, dice esta información. Impresionante este dato. Desde la llegada del interventor Carlos Pereira, la municipalidad de Asunción duplicó su recaudación en comparación con los últimos días de gestión de Óscar Nenecho Rodríguez. Los funcionarios ya pudieron cobrar sus salarios, pero queda asfalto solo para 3 días. Bueno, entramos en otro problema, la falta de asfalto ahí. Por ahí hablan con Mario Abdo Benítez. Bueno, ¿qué opina? Mario Abdo es experto en asfalto. Bueno, no sé si tenés alguna otra información. ¿Qué opinás vos de este interventor Carlos Pereira acá de Asunción? Te estamos hablando, te estoy preguntando, Hugo Fabián Gómez. Bueno, es lo que decíamos la semana pasada, Bruno, de que cuando la gente siente credibilidad, yo creo que hay una mayor motivación para el contribuyente a la hora de ir y presentar sus, digámosles, sus propuestas. Con su deber también de ciudadanía, claro. Lo que sí me pareció que es ilegal, hasta donde yo tengo entendido, es esto de sacar una lista de morosos. Sí, eso sí. Lo dijo el propio interventor acá. Ayer estuvo con nosotros y dijo eso mismo, ¿verdad? O sea que él no puede sacar a funcionarios, pero sí los puede remover de sus lugares, digamos, enviar al freezer o lo que sea, pero eso quiere decir que le tiene que seguir pagando los salarios a toda esta gente, pero él no puede disminuir, echar a nadie según el reglamento que está vigente ahí en la administración municipal de Asunción. ESAP en este caso también cuestiona a la comuna por incluirla entre morosos y le reclama lo que debe. Luis Fernando Bernal, es el presidente de la ESAP, tildó de imprecisa la supuesta morosidad con la Municipalidad de Asunción. En contrapartida, expuso la millonaria deuda que tiene la comuna con la aguatera estatal de unos 30.000 millones de guaraníes. Y el titular de ESAP, en contacto también con una emisora capitalina, hizo una aclaración respecto a la deuda de unos 45.000 millones de guaraníes que expuso en una lista
la comuna capitalina. Quiero hacer una aclaración. La Municipalidad de Asunción dio a conocer en los últimos días una lista de morosos donde la ESAP adeuda más de 45 mil millones de guaraníes, supuestamente, dijo el señor Bernal, presidente de la ESAP. Y lo digo así porque esos datos ellos no pudieron determinarlos con precisión, se explayó. Y en ese sentido afirmó que la aguatera estatal está al día con la municipalidad en todos los conceptos tributarios. Bueno, y tenemos esta información que viene del exterior. Cae en Dubái la maldad, supuesto hombre clave de Marset y ex asistente fiscal. Autoridades de Emiratos Árabes comunicaron que José Estigarribia Cristaldo, alias La Maldad, se encuentra recluido en Dubái. El hombre está imputado en el marco del operativo A Ultranza y es considerado mano derecha del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Ahí está La Maldad que cayó en Dubái. Paraguayo, por supuesto, paraguayo es el personaje. Bueno, querido Hugo Fabián, ¿tenés algo más? A ver, hay una enorme explosión también, o hubo una enorme explosión en una gasolinera de Roma y todo esto hirió a al menos 27 o más personas. Qué bárbaro. Bueno, te escucho para ir cerrando, querido. Ahí están las imágenes de esta enorme explosión en una gasolinera de Roma, donde esta explosión hirió al menos a 27 personas. Lamentable esto. Bueno, y Santiago Peña, por otro lado, se lanza como podcaster y estrena el programa Para Pensar en el País, dice, entre comillas, Para Pensar en el País. El presidente de la República, Santiago Peña, debuta como podcaster en un nuevo espacio para pensar en el país, que se estrenará el próximo 6 de julio en las plataformas digitales de YouTube y Spotify. ¿Qué decís vos, querido Huguito, de esto que propone Santiago Peña para pensar en el país? Para mí que él es el que tiene que pensar en el país. Él va a ser el conductor, ¿no te parece? Él va a ser el conductor. Quiere decir que no piensa en el país, entonces él mismo se está... ¿Qué opinás vos? A ver, ¿qué decís vos? Bueno, yo creo que hay muchas cosas que en este tiempo están cambiando para bien o para mal. Haciendo un poquitito un paralelismo nomás, la actitud de Javier Milei, por ejemplo, en lo que fue la cumbre del Mercosur, yo puedo tener muchas cosas, estar de acuerdo en muchas cosas con Milei en su ideología, pero también un presidente es un presidente, no es más un Juan de los Palotes. Uno no puede más tener una actitud infantil hacia otra persona, ni por más que no te agrade. Yo creo que hoy los presidentes están tomando como un rol diferente, tratando de conectar con gente con la cual están desconectadas. Paraguay no es la excepción. El presidente, también le he visto al intendente de Asunción, también creo que se inauguró o se adentró en el mundo del podcast también. Pero creo que son pataleos muchas veces de conectar con gente por su desconexión con la realidad. Yo lo tomo de esa manera. Tratar de hacer jugadas populistas, tratando de entrar en el aeroporte, en la conversación coloquial de la ciudadanía, pero considero que hay cosas más importantes. Un presidente dedicándole tiempo a hacer un podcast para pensar en el país, haciendo entrevistas, creo que ese tiempo podría invertirse mucho más recorriendo el país, yendo en territorio, como se dice, viviendo la realidad. El informe económico de Santiago Peña habla de un país lleno de inversión, con un PIB creciendo, con una economía estable en los años consecuentes desde su gobierno, antes incluso, pero creo que eso no se transmite en la realidad del día a día, y ahí está la desconexión de nuestras autoridades. Lo vemos ahora empezando a debatir otra vez el tema del horario. El horario, uno puede hacer decretos para hacer dulce si quiere, pero el horario, al fin y al cabo, la gente se adapta a seguir hablando de lo que es el cambio de horario,
de verano, de invierno, hacer podcast para pensar en el país. Yo creo que pensar en el país es crear proyectos que sean realmente viables. Más allá de hacer un podcast, considero que uno tiene que sentarse a dibujar un plano de acuerdo a la realidad del país. Así Están mismo muy bien los viajes, están muy bien los acuerdos internacionales, pero si eso no se traduce en beneficios que la ciudadanía pueda sentir realmente, yo creo que son todo pataleos de ahogados, de personas que están desconectadas de la realidad, con un equipo que está desconectado de la realidad y que realmente no tienen ideas claras que se puedan reflejar en beneficios para la ciudadanía. Considero que son pérdida de tiempo. Para mí hay cosas mucho más importantes que se pueden estar realizando en el tiempo en el que se toma firmar un podcast, sentarte a hacer una entrevista, cuando en realidad vos tenés toda la estructura nacional a tu disposición para poder no solamente pensar, sino accionar para el país. Muy bien, me gustó eso. No solamente pensar, porque el primero que tiene que pensar en el país es el presidente, por lógica, sino accionar los hechos. Necesitamos realidades, no fantasías, sueños y qué sé yo. A ver. Mira, Bruno, para que se siente el presidente a hacer una entrevista con una persona para poder captar la supuesta percepción de la ciudadanía, yo creo que me parece absurdo, porque tienen la estructura, tienen equipo, o sea, desde los centros de salud de la ciudad, de las ciudades más pequeñas hasta el Ministerio de Salud, no se le puede hacer un panorama claro de la realidad social donde no hay medicamentos, donde la gente no tiene ambulancia, no tiene transporte, no tiene ninguna clase de beneficio. Muchas veces se llega hasta los centros asistenciales y no encuentra médicos, por ejemplo. O sea, no necesitas hacer un podcast para saber que esa es la realidad. En materia educativa, no necesitas hacer un podcast para saber que hay escuelas que se caen a pedazos, que hay gente que tiene que hacer fuego en su patio para que los alumnos se puedan calentar porque el techo del aula se está por caer, de que el proyecto Hambre Cero, si bien es muy lindo, también le falta, por ejemplo, en la proyección que están haciendo por las gobernaciones, en 4 a 8 años van a estar terminando la cocina comedor que quedan a cargo de las gobernaciones. Y durante todo ese tiempo los niños van a comer en su regazo, en los pupitres, debajo del árbol. O sea, yo creo que no necesitas hacer un podcast para saber la realidad. Tenés la estructura, tenés que hacer que tu equipo te diga la verdad, porque ese es un problema que tienen las autoridades. Se rodean de aduladores que muchas veces le dicen, todo lo que hace está bien, cuando allá abajo se está diciendo. Muy bien, Huguito, te aplaudo por eso. Se rodean de aduladores, y mientras esa intervención del presidente Santiago Peña en el Mercosur en Buenos Aires, mientras el canciller Rubén Ramírez Lescano revisando su celular, mientras otra persona, quien sería parte de la delegación paraguaya, pareció estar luchando contra el cansancio, en fin, o sea, ese era el ambiente de la gente que rodeaba al presidente mientras el jefe de Estado paraguayo, entre comillas, estaba lanzando al Mercosur sus ideas y sus propuestas, ¿verdad? Y su manera de pensar y qué sé yo. Hay que ser mucho más eficiente en todo y nos dista mucho eso, estamos muy lejos de esa realidad de ser eficientes. Esa es la verdad de la milanesa. Bueno, muchas gracias, querido Hugo Fabián Gómez. Un saludo a toda la comunidad de Caaguazú, a toda esa zona muy pujante del país. Un abrazo grande.